Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con las estructuras electrónicas de los elementos. Pero en este caso, lo que vamos a intentar empezar a comprender es cómo funcionan las uniones entre los distintos elementos y sobre todo a qué se deben dichas uniones. Es decir, nosotros en la naturaleza podemos encontrar los elementos de muchas maneras. Una de ellas es simplemente aislados, es decir, una partícula, un átomo, el cual esté sin ningún tipo de relación con ningún otro material, es decir, en su estado natural. Como vimos en el primer caso, en los vídeos anteriores, veíamos esa partícula que tenía estabilidad electrónica. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que los átomos, en general, y todos los elementos, tienden a intentar estabilizarse al valor o a la estructura electrónica de los gases nobles. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? A que los átomos en general tienden a ganar o perder electrones o a compartirlos, veremos ahora los diferentes tipos de enlaces que podemos tener, de tal manera que dejen sus orbitales completos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, consideremos el boro. El boro era un elemento que dijimos que tenía Z igual a 5, ¿ok? Tenía 5, en este caso, 5 electrones, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que el boro, si hacemos su representación electrónica, sería 1s2, 2s2, 2p1, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Que si nos damos cuenta, aquí tenemos un orbital completo, aquí tenemos otro orbital completo y aquí tenemos un orbital el cual nos va a faltar unos cuantos electrones. Es decir, si os dais cuenta, para completar este orbital por completo necesitaríamos sumarle 5 electrones, ¿vale? Pero también podríamos hacer una cosa. Podríamos o quitarle el electrón que tenemos aquí o quitarle tanto ese como estos dos electrones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, podríamos restarle 3 electrones. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso es mucho más sencillo para la partícula quitarle esos 3 electrones que sumarle 5 más. Porque encontrar 5 electrones libres, digamos que es relativamente complicado. ¿Podrá haber algún caso en el que ocurra? Correcto. Pero en términos generales se va a cumplir esto de aquí. Pongamos otro caso más sencillo. Por ejemplo, el litio. El litio vimos que tenía Z igual a 3 electrones. ¿Ok? Entonces, si hacemos su representación, sería simplemente 1s2, 2s1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para completar los orbitales, básicamente aquí encontramos una condición muy sencilla, que sería perder este electrón que tenemos aquí. Es decir, perder ese, quitar, restarle un electrón, de tal manera que la nueva configuración de este elemento fuera la 1s2. ¿Ok? Por tanto, tendríamos un elemento que sería litio, esto sería igual a litio, pero como habría perdido un electrón, ahora tendría 3 protones y 2 electrones. Por tanto, la carga total sería 3 por los protones más 2 por los electrones, es decir, 3 menos 2, es decir, más 1. ¿Ok? Por tanto, tendríamos un elemento que tendría una carga positiva. ¿Ok? Aquí encontramos el primer tipo de ión. Si recordáis, vimos en el primero de los vídeos que trabajábamos con las partículas que los iones eran aquellos elementos los cuales no eran estables en términos electrónicos. ¿Ok? Y podemos encontrar dos tipos de iones. Los cationes, que son los que la carga es mayor que 0, y los aniones, que son los que la carga es menor que 0. ¿Ok? Tenemos estos dos tipos de elementos.
En el caso del boro, por ejemplo, si hemos dicho que íbamos a perder, por ejemplo, 3 electrones, su nueva configuración sería de nuevo 1s2. Exactamente la misma que la del litio. Pero en este caso tendríamos boro con 3 cargas positivas. Por tanto, también tendríamos un catión, ¿ok? Sin embargo, podemos encontrar otros elementos que no funcionen de esta manera. Es decir, por ejemplo, el flúor. El flúor, podríamos mirar que esto era Z igual a 9. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que su configuración electrónica es la siguiente. 1s2, 2s2, 2p5. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Que en este caso, si yo quisiera eliminar todo este orbital, tendría que perder 7 electrones. Realmente estoy haciendo una pérdida electrónica muy grande. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Pues simplemente yo lo que voy a hacer aquí es sumarle un electrón para que su nueva configuración electrónica sea 1s2, 2s2, 2p6. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como aquí voy a tener el número de protones igual, voy a tener 9 protones, pero en este caso, sin embargo, voy a tener 10 electrones, tendré que la carga total será 9 por más 1 más 10 por menos 1. Es decir, 9 menos 10, es decir, menos 1. ¿Vale? Por tanto, ¿qué conseguiré? Conseguiré un anión flúor con una carga negativa de menos 1. ¿Ok? Esto es muy importante para que tengamos en cuenta cómo funcionan los distintos elementos que hemos de tener en consideración. ¿Vale? Y diréis, bueno, ¿y todo esto de las cargas, para qué me sirve? Pues vamos a verlo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? A la hora de determinar los iones y a la hora de determinar las uniones entre los diferentes tipos de iones, esto es muy importante. Aquellos elementos que no tienen carga que no sea neutra, es decir, un elemento que es completamente neutro en su estabilidad normal, es decir, por ejemplo, cualquiera de los gases nobles, si nosotros nos fijamos en la combinación de, mejor dicho, en la representación de los gases nobles de su estructura electrónica, veremos que todos ellos son estables de manera natural, es decir, que no necesitan combinarse con ningún otro elemento. ¿A qué nos referimos con que sea estable de manera natural? Pues lo primero, a que tienen una carga total nula, es decir, protones y más electrones son exactamente los mismos, y que tienen una configuración electrónica de orbitales completos. Es decir, por ejemplo, el primer gas noble, que es el neón, lo pongo por aquí, el neón, tiene Z igual a 10, el mismo número de electrones, ¿vale? Pues tendrá una configuración que será 1s2, 2s2, 2p6. Por tanto, la carga total es 0 y la configuración electrónica es exacta. Tiene orbitales completos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el flúor de manera natural, tal y como lo hemos puesto aquí, su configuración normal no es completa. Sí que en términos normales tiene una carga estable, pero no es completa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros conseguimos que la configuración sea de orbitales completos, perdemos la estabilidad en la carga. Y viceversa. Y decimos, vale, ¿y eso cómo se puede compensar? Pues de una manera muy sencilla, que es básicamente uniéndose con otros elementos los cuales necesiten también estabilidad electrónica. Y aquí es donde entramos en el concepto de los enlaces moleculares. ¿De acuerdo? Porque hemos de hacer una diferencia muy importante. Un elemento va a ser siempre una partícula, un único átomo, el cual en un principio puede ser estable o no serlo. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, cuando nosotros tengamos una molécula estará formado al menos por 2 partículas, sino por más. Y entonces esa partícula sí que tenderá a ser estable. También tendremos moléculas, las cuales no tendrán por qué ser estables, pero en términos generales vamos a buscarlas. Entonces, ¿a qué nos referimos con todo esto? Pues cuando buscamos los tipos de enlaces, vamos a representar cada uno de ellos. Enlaces. Tenemos 3 tipos. El primero que vamos a ver es el enlace iónico. ¿Ok? En el enlace iónico ocurre lo siguiente.
Es decir, por ejemplo, volvemos al caso anterior, donde teníamos el litio, que hemos dicho que tenía +1, porque le sobraba un electrón que se lo habíamos quitado. Y después teníamos el flúor, que tenía -1, es decir, que le faltaba un electrón. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando el litio y el flúor se encuentren, el electrón que le sobra al litio se lo va a dar al flúor. Es decir, va a haber un intercambio de tal manera que yo voy a ceder, siendo yo el litio, como repetimos que aquí tengo 1s2, 2s1 y aquí teníamos 1s2, 2s2, 2p5, hemos dicho que aquí teníamos que perder este electrón, es decir, perder un electrón, y aquí teníamos que ganar un electrón. ¿De acuerdo? Por tanto, como esta partícula necesita perder un electrón y esta necesita ganarlo, lo que va a ocurrir es que se lo van a intercambiar. ¿Ok? Es decir, el litio le va a dar al flúor su electrón. Y por tanto, se van a juntar formando una única molécula. ¿Ok? De tal modo que entre ellos existe un enlace, tendremos aquí el litio, aquí existe un enlace y aquí tendremos el flúor. ¿Ok? Entonces, si nosotros representásemos, por ejemplo, alrededor de cada una de las partículas los diferentes electrones, aquí tendríamos que esta tiene 2 electrones, porque tendría la combinación nueva del litio, sería el litio +1, sería simplemente 1s2, y el flúor -1 sería ese que hemos visto antes, 1s2, 2s2, 2p6. ¿Ok? Entonces tendríamos que el flúor tendría alrededor suyo 10 electrones, colocados en los diferentes orbitales, ¿vale? Pero para que nos hagamos la idea, esto lo que sería ese enlace que haría que aquí tendríamos 2 electrones y luego, pues alrededor, el resto, ¿ok? No estarían estructurados de esta manera, pero para que nos hagamos la idea, es una buena referencia. Este es el primer tipo de enlaces iónicos, aquellos en los que lo que hacemos es un elemento cede a otro sus electrones que le sobran. Vamos con el siguiente tipo de elementos. El siguiente tipo de elementos, mejor dicho, el siguiente tipo de enlaces que tenemos serían los covalentes. ¿Ok? Hay que nombrar una cosa que no he nombrado antes y que es interesante, y es que dentro de los enlaces iónicos, estos suelen ocurrir cuando dos elementos que son uno de ellos metálico y el otro no metálico. Si recordáis, en la tabla periódica, en la zona de la derecha, en la parte superior, hacíamos una división en diagonal en la cual de esa división para arriba mandábamos los elementos que eran no metálicos por algunas de sus propiedades y a la izquierda mandábamos los elementos que eran metálicos, de nuevo por alguna de sus propiedades. Entonces, en el caso de los enlaces iónicos, trabajaremos normalmente con un metal y un no metal. De hecho, el litio era metal y el flúor es no metal. Aquí tenemos un caso donde ocurre cada una de ellas. Vamos con el siguiente tipo de enlace, que son los covalentes. En los enlaces covalentes ocurre lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos partículas de oxígeno, ¿ok? Tengo aquí un oxígeno y tengo otro oxígeno. Su combinación, es decir, su organización electrónica sería, en este caso, el oxígeno tiene Z igual a 8, por tanto tendremos 1s2, 2s2, voy a poner bien, 2s2, 2p4. Y aquí, lógicamente, nos va a ocurrir lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos damos cuenta, para completar ambos oxígenos, lo que nos va a ocurrir es que necesitaremos añadir a las dos electrones. Es decir, sumo a las dos electrones. ¿Vale? ¿Por qué nos ocurre esto? Porque si os dais cuenta, la manera más sencilla de llegar a 2p6 es básicamente añadirles 2 electrones. Porque de la otra manera, para llegar a la combinación anterior, tendría que restar 6 electrones. ¿Vale? Entonces es mucho más complicado. Por tanto, voy a intentar añadir 2 electrones en vez de tener que perder 6. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que de esta manera, si yo añado
2 electrones, lo que voy a conseguir va a ser partículas que tengan 2 cargas negativas. ¿Sí? Y diréis, bueno, ¿cómo se pueden relacionar este tipo de partículas entre sí? Si esta partícula de aquí necesita 2 electrones y esta también necesita 2 electrones. Pues en este caso lo que va a ocurrir es que van a hacer una manera, por decirlo de alguna manera, de compartir los electrones. Es decir, ¿a qué nos referimos? Vamos a tener aquí una partícula de oxígeno y otra partícula de oxígeno, que en su capa final hemos dicho que tenían 6 electrones, porque tenemos aquí 2 y aquí 4, por tanto 6. Tendremos 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, y con los 2 que les quedan, lo que van a hacer es compartirlos entre ellos, ¿ok? Entre cada una de las partículas. De tal manera que lo que ocurre es que cuando una de las partículas sea totalmente estable, la otra no va a terminar siéndolo, pero al estar directamente relacionadas, se van a poder mantener en cierta estabilidad, ¿ok? Por tanto, de esta manera, vamos a formar una partícula de 2 oxígenos. Aquí en la parte inferior colocamos la cantidad de partículas que tenemos y esto sería una molécula estable de oxígeno. ¿Por qué sería estable? Porque, como os digo, como comparten los electrones que les faltan, digamos que ambas tienen su capa exterior totalmente completa, ¿ok? Es decir, que han conseguido rellenar los orbitales. Esto es muy interesante. Este tipo de enlaces van a ocurrir, en términos generales, entre dos elementos que no sean metálicos, es decir, entre dos no metales. No tienen por qué ser el mismo no metal. Podría ser perfectamente otro no metal que no tuviera nada que ver con esto, como por ejemplo el flúor. ¿Ok? Y ahora, por último, vamos a ver el tercer tipo de enlace. El tercer tipo de enlace que tendremos será el enlace metálico. ¿Ok? ¿Cómo funciona el enlace metálico? El enlace metálico principalmente funciona con lo que conocemos como una red electrónica de metales o la nube electrónica, en este caso, de los metales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener varios metales, de hecho, de nuevo, tanto podrían ser los mismos como podrían ser distintos, y lo que haremos será que en este caso van a agrupar todos los electrones que les sobren, porque si nos damos cuenta, lo que ocurre generalmente con los metales es que les sobran electrones. Por ejemplo, veíamos antes, el litio tiene un electrón que le sobra, porque era 1s2, 2s1. El berilio le sobran 2 electrones, porque era 1s2, 2s2. Estos 2 electrones le sobran, ¿de acuerdo? Podemos ir a cualquier otro tipo de metal que veamos dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, el potasio. Lo teníamos aquí, que era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Este electrón le sobra, y así consecutivamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que todos estos electrones se van a formar dentro de una nube alrededor de estos elementos. Es decir, por ejemplo, consideremos que tuviésemos todo uniones de litio, ¿vale? Es decir, voy a poner un litio aquí, un litio aquí, otro litio aquí, otro litio aquí, otro litio aquí, y así consecutivamente, ¿vale? Podrían formar diferentes redes y lo que van a hacer es, van a tener su electrón aquí para poder intercambiarlo o utilizarlo como considere, ¿ok? Entonces, esto nos va a formar una especie de nube de electrones, porque aquí tendríamos un montón de partículas alrededor cada una de litio, de tal modo que lo que conseguiríamos sería que eso podríamos utilizarlo como nos fuera interesante. ¿Qué ocurre? Que al perder este electrón, al poder compartirlo con el resto, simplemente nos vamos a quedar con ese 1s2, que es lo que estamos buscando. Así que, chicos, en este vídeo hemos visto los 3 tipos de enlace que existen, junto con los iones, tanto los cationes, que serían aquellos de carga positiva, como los aniones, que son aquellos de carga negativa. Es decir, los cationes son los que les sobra
algún electrón y lo ceden, y los aniones son los que les falta algún electrón y lo cogen de aquellos que les sobra. A partir de ahora utilizaremos este tipo de enlaces para empezar a ver todas aquellas partículas y todas aquellas moléculas que se pueden formar en la unión de los elementos. Pero por el momento nos quedamos con toda esta información. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.